Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 6 de noviembre de 2019. Vamos con los saludos para Patricia González, buen día. Buen día. Guillermo Fossati, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Felipe Esquipani. Buenos días, Emiliano. Y Daoís Uriarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todos prontos? Vamos a charlar de las últimas noticias políticas rumbo a la campaña. Temas sobran. En principio tenemos que tratar 3. Capaz que en los telegramas logramos que entre algún otro de los que anda en la vuelta. El Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido de la Gente y el Partido Independiente firmaron ayer el documento programático común que sienta las bases para un futuro gobierno de coalición alternativo al Frente Amplio. Luis Lacalle Pou sostuvo ayer en una rueda de prensa en 33 que ese texto es la condición mínima aceptada por todos los partidos, lo que no quiere decir que sea el único acuerdo. Hay cambios, había matices, se discutió y en el día de hoy, hace un rato, ya quedó firmado por todos los candidatos que formaron parte del acuerdo multicolor y va a ser un documento base, por supuesto que es un documento base, no pretende ser un programa de gobierno, pero sí lineamientos claros hacia dónde iría un gobierno a partir del 1 de marzo de ser integrado por estos partidos políticos, 5 partidos políticos que van rumbo a este acuerdo multicolor. El documento titulado Compromiso por el País se difundió en las redes sociales ayer al caer la tarde. No hubo acto de firma, no hubo una foto común de los candidatos, ni tampoco, fotos de los momentos en que se iba firmando el texto. ¿Quién empieza? Supongo que lo leyeron, ¿no? Sí, pues. Le dedicaron un rato. Un buen rato, digamos. Tenemos aquí algunos apuntes. Gracias a la obligación de la tertulia, están todos con los deberes hechos. Sí. ¿Quién empieza? A ver, mirá, Guillermo señala a Daoís. ¿Por qué? Y sí, porque me permite hacer la recapitulación, el en suma. Bueno, en realidad es difícil abarcar un documento tan amplio, pero yo diría que... Vamos a escuchar entonces una visión frente amplista del documento de la oposición. Claro. Pero, a ver, son formulaciones tan amplias y genéricas que las cuales yo diría que hasta el 80% o capaz que yo las puedo compartir. Y lo que me resulta más increíble es que gran parte de las formulaciones de alguna forma están reconociendo los 15 años de gobierno del Frente Amplio, porque en muchas de ellas es fortalecer. La palabra fortalecer debe estar, pero por debajo de la pata unas 25 veces. Solo en un capítulo está en 5. Ampliar, profundizar, reformular, cosas que muchas de las cuales fueron políticas que se aplicaron. Inclusive, por ejemplo, en trabajo se menciona una de las leyes más nuevas, ¿no? Incentivar lo previsto en la ley 19.689, que es la que establece algunas situaciones para dar incentivos a los patrones para que tomen a las personas más vulnerables. Es decir, hay una cantidad de referencias, e inclusive algunas de ellas que parece que hubiera cierto desconocimiento. Por ejemplo, se dice crear un sistema nacional de inversión pública. Eso ya existe. Está el SNIP, que está en la APP. O sea que, en realidad, mi discrepancia con gran parte no existe, salvo cuando vayamos a las medidas concretas. Inclusive, por ejemplo, con medio ambiente, yo no estoy en desacuerdo con crear un ministerio del medio ambiente. Ahora, acá hay un problema real que me parece que no está aclarado. Uno mira las medidas económicas, que son de ahorro para evitar el déficit fiscal, el endeudamiento, etcétera. Y en las medidas de ahorro no se ve, primero, no hay ninguna contabilización, decir, bueno, vamos a ahorrar en la flota, vamos a ahorrar en los cargos de confianza, pero no hay ninguna contabilización de eso. ¿Cuánto importan los cargos de confianza? ¿Cuánto importa la flota en el total? Ahora, sin embargo, cuando uno ve lo que se desarrolla, son todos gastos, incentivos, hay que subsidios, etcétera, inclusive intento de rebaja de impuestos, como en el IAS. Entonces uno dice, pero ¿y esto cómo va a funcionar? Sí funciona, ¿no? Guillermo, ahora sí. Es un muy buen documento, es un compromiso de acuerdo, es una base en común, no es un programa de partido, no excluye al programa de partido, cambia lo que dice el programa del Partido Nacional en aquellos aspectos que obviamente el documento
sí los cambia. Es decir, hay aspectos concretos que sufrieron un cambio a punto de partida de lo que significa escuchar a los integrantes que firman el compromiso, con lo cual muestra una amplia disposición y abierta disposición por parte del Partido Nacional a entender que cuando avanzás hacia un gobierno que integra a otros, escuchás a los otros. Ahí, en cuanto a incorporar, ¿qué destacás? Puntos que se incorporan y que no estaban en el programa del partido. Bueno, por ejemplo, hay obviamente que tampoco estaban en el programa del partido, pero que fueron incluidos a último momento en el documento borrador, algunos aspectos vinculados a la reforma por la seguridad, que finalmente ahora, que digamos que el Partido Nacional lo llevó en atención a lo que fuese 47% de apoyo y que ahora quedaron cancelados a punto de partida de las observaciones recibidas por parte del Partido Colorado y el Partido Independiente. Sí, ese fue un cambio que hubo entre el borrador que circuló la semana pasada y este acuerdo que se firmó ayer. Había concesiones, había incorporaciones de puntos que venían de la reforma Vivir Sin Miedo y aparentemente por discrepancias de otros socios en este acuerdo quedaron afuera. Bien, y puede ser muy entendible en cuanto que no se puede desconocer el pronunciamiento. El 47% no es haber ganado en sí. Por lo tanto, es en buena atención el no desconocer esta observación realizada y en tal sentido cancelarlo. Después se vieron algunos también en el marco de la educación, donde se mantiene la representación docente y bueno, que inicialmente estaba excluida. El Partido Nacional entendía que había que eliminar los consejeros en organismos de la educación elegidos por docentes. No, esa fue la decisión a la cual llegó el Partido Nacional y así lo presentó en su programa, sabiendo que adentro del Partido Nacional también teníamos visiones distintas. El documento programático que yo redacté en su momento los incluía con voz y con voto. Por lo tanto, ¿con voz y con voto? Con voz y con voto. Por lo tanto, simplemente... Y en el caso del Partido Colorado, Talvi no estaba de acuerdo con la eliminación de los consejeros. Terminan quedando, punto. Terminan quedando, exactamente. Esa es una concesión, entre comillas, que fue fruto del acuerdo. ¿Qué más? Bueno, en principio esas son las dos grandes líneas, ¿no? En seguridad y en educación, que a partir de los aportes tuvieron cambios, ¿no? Repito, es un buen documento, pero no hay que... Pero escuchaste lo que decía Daoís. A ver. Y que en el 80% él... No, pero yo creo que son... Yo creo que son comentarios, también los ha hecho Orsi. Es una de las maneras de buscar descalificar una situación entendiéndola como genérica en el marco de un documento que significa un punto en común de acuerdo entre distintos partidos que integran una eventual coalición de gobierno. Es natural que tú trazás las grandes líneas que dan el sustento, pero no entras en el detalle, y al mismo tiempo está claro, y el propio documento lo establece al final, que esto no excluye incorporaciones de nuevos compromisos que se establezcan en un proceso dinámico. Como esto no es una figura estática, es un proceso dinámico. Lo que significa es ver, ¿están las bases como para poder tener un gobierno de coalición? Sí, están claramente establecidas. Patricia. Bueno, primero que es muy nuevito, ¿no? De ayer de tarde, o sea, lo leí, me hubiera gustado tener más tiempo o algunos días para contraponer con los otros programas, porque me parece que yo ya había leído los programas de los partidos, y una cosa que me pasó es que no reconozco mucho los programas de los partidos, entonces me deja como un gusto raro, es como que le quiero poner con flu a ver qué corresponde a quién, y lo que me pregunto, si este no es el plan de gobierno, ¿cuál es el plan de gobierno? ¿No? Porque lo que no está, y lo que sí me parece que es importante decirle a la gente, porque la gente votó o al Partido Nacional, o al Partido Independiente, o al Partido Colorado, porque tenían planes de gobierno y porque estaban haciendo una propuesta de que si llegábamos al gobierno íbamos a hacer esto. Bueno, señores y señoras, ahora van a votar otra cosa, que no es lo que ustedes votaron en la elección anterior, porque ahora se propone una cosa distinta, ¿no? Creo que eso es como el primer punto, que hay un planteo y una propuesta política. Eso es falso. Que es diferente. Es una de las cosas que tenemos que tratar de evitar. Vamos a dejar que hable Patricia, porque hasta ahora cada uno de ustedes expuso. Gracias. Y los dejamos. Vamos a escuchar a Felipe también y después, en todo caso, viene la discusión. Por ejemplo, hay algunos planteos sobre los 900 millones, que no lo veo acá. Lo recuerdo del programa, pero no lo vengo acá a ver.
Y hay algunas propuestas que no las encuentro. No sé si es que no se van a hacer, efectivamente, y que resolvieron en la coalición que no lo iban a hacer, pero estaría bueno saber efectivamente cuando tengan el gobierno para qué lo van a hacer. Lo segundo, me parece que es una coalición, o sea, el acuerdo de coalición es un acuerdo bastante grande, ¿no? Hay mucha gente involucrada. Me pregunto si esta coalición multicolor se va a conformar como un partido político y que eso le genere una cierta estabilidad a la ciudadanía, o si, bueno, después a 2 años de las elecciones, cada uno va a marcar sus perfiles y va a hacer lo propio. Lo otro, y con esto termino, cosas que me llamaron la atención, hay aumentos en casi todos los puntos, tiene aumentos económicos de presupuesto. Por ejemplo, dice que van a aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, mejorar los salarios de las Fuerzas Armadas, mejorar los salarios policiales. No habla de los salarios de la educación, eso por lo menos yo no lo encontré. Y en realidad es todo de crecimiento, ¿no? Todo fortalecer, crecer, aumentar. Lo único que decrecen son los cargos de asesores, que es algo que me parece raro, porque es un problema central que tienen las intendencias, ¿no? Del Partido Nacional y del Partido Colorado, son los cargos de confianza. Entonces, que eso esté puesto acá. Y lo otro que me parece raro es que está puesto lo de las intendencias, tratar de que las intendencias mejoren sus ingresos, ¿no? Algo que nunca se votó y que el Partido Nacional nunca estuvo de acuerdo. De funcionarios a las intendencias, que es algo que históricamente el Frente Amplio viene planteando, y que la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones tienen ingreso por concurso, entonces que se plantea recién ahora. Felipe, falta tu intervención y después largamos el debate. El documento es una muy buena síntesis de los puntos centrales de los programas de todos los partidos que forman esta coalición del cambio. Recordemos que la calle Pou durante toda su campaña recorrió el país con los 5 programas de los partidos en la mano, o sea, esto no es improvisado, no es que el lunes 28 pusieron a ver cuáles eran las coincidencias entre los partidos, sino que el documento base que le remitieron a los partidos denota un estudio, una elaboración, un trabajo muy, muy fino. Y los cambios no fueron sustanciales, o sea, no hubo grandes cambios, hubo sí matices, lo que denota también de que en el marco de este acuerdo se contemplan posiciones y puntos de vista de todos los partidos políticos. En lo que hace al Partido Colorado, que es por lo que yo puedo hablar, los votantes colorados pueden con vehemencia respaldar a la calle Pou en base a este programa, porque se plasman los principales puntos que durante la campaña electoral Ernesto Talvi le planteó a la ciudadanía. Por ejemplo, y vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cuál fue el buque insignia de nuestra campaña? El tema educativo. Y particularmente el tema de los liceos de tiempo completo en barrios vulnerables, en zonas de contexto crítico, está contemplado en la propuesta. Sí, acá lo leo. Plan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables de todo el país que funcionarán en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP. Exacto. Ese es clarito, ese es un punto tomado del talvismo. Totalmente. Está contemplada la propuesta de la permanencia de los consejeros representantes de los docentes en el CODICEN, que fue una modificación que reseñaba Guillermo. Está contemplado nuestra visión en materia de seguridad, en donde hicimos un fuerte hincapié en la política de prevención y en la política de combate al narcotráfico y de reformulación del sistema carcelario. Está contemplado en materia productiva lo que nosotros planteamos al agro como el motor del desarrollo del país, hasta se utilizó la palabra que fue el claim de la campaña en esa materia. O sea que los colorados pueden votar absolutamente tranquilos el programa que está planteando el doctor Lacalle, en la medida de que se contemplan, como también se contemplan los planteos de otros partidos. Ahora, lo que es importante destacar es que este documento tiene un correlato de concreción. Este documento, como se señala en el acápite, tiene una mayoría parlamentaria de 56 diputados y de 17 senadores, que pueden ser 18 con el vicepresidente. Este proyecto es realizable, es concretable. Están las mayorías operativas para, a partir del 1 de marzo, cuando se instale el gobierno, llevar adelante las transformaciones que el país necesita. Lo otro, lo que nos plantea el Frente Amplio, que no sabemos bien qué es, porque la vicepresidenta Villar acaba de decir, se publica hoy en El Observador, que Martínez se reserva parte del programa del Frente Amplio.
O sea que Martínez le está enmendando la plana al Congreso del Frente Amplio. Dijo que Martínez tiene en sus planteos aspectos que no están incorporados. Entonces, en el programa lo que no sabemos es el programa del Frente Amplio, porque el programa del Frente Amplio planteaba más impuestos, pero ahora Martínez dice que no. O sea, eso es lo que genera incertidumbre. ¿Qué es lo que se va a llevar adelante si el Frente Amplio es gobierno? Que además no va a poder hacerlo porque no tiene las mayorías operativas para hacerlo. Patricia preguntaba, ¿esta coalición de partidos se va a deshacer? No se va a deshacer porque hay un compromiso. Pero el Frente Amplio, si es gobierno, cosa que creo que no va a ocurrir, ¿con quién va a gobernar? ¿Con quién va a llevar adelante las transformaciones que el país necesita? Por eso digo, este es un acuerdo base que naturalmente no excluye lo que son los programas de los otros partidos, que será materia de discusión y debate, pero me parece que es un buen punto de partida para realizar a partir del 1 de marzo las transformaciones que el país necesita en todas las... Ahora sí con intervenciones cortas, no sé si Daoís o Patricia, sí, para cambiar el orden. Arranco. Bueno, a ver, en primer lugar hay que tomar en cuenta que cuando uno hace formulaciones tan amplias, después cuando las tiene que llevar a la concreción, y qué es lo que no se dice, porque lo que se dice es lo genérico, pero lo concreto no se dice, y ahí es donde viene el problema. Yo pregunto, por ejemplo, ¿el Partido Nacional renunció a poner la pena la pena perpetua o a determinados aspectos de seguridad que estaba planteando? Otro tema, por ejemplo, la reducción de funcionarios públicos, que se hizo mucha campaña sobre esto. Acá no está planteada, no se dice nada. Sin embargo, era uno de los elementos fundamentales para ahorrar esos famosos 900 millones de los... Ahora está planteado en estos términos: identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público sin afectar las prestaciones en el área social. Bueno, ¿y eso qué significa en los hechos concretos? Porque ahí estamos todos de acuerdo, yo también estaría de acuerdo en identificar las formas de ahorrar. Ahora, cuando no se dice que es en concreto, yo quiero saber si esa coalición va a funcionar. Porque vamos a entenderlo, la coalición multicolor no es una novedad. Hay un análisis muy interesante sobre lo que fue la coalición de 1999, que permitió que el doctor Jorge Valle gobernara. Ahora duró... Multicolor, esa era bicolor, bicolor, ese era Partido Nacional, el Partido Colorado. Bueno, con más razón, es una coalición, porque recordemos, por ejemplo, que Talvi, recordemos que Talvi dijo que lo separaba un océano de Manini. Entonces yo quiero saber en ese océano qué medidas comunes en materia de seguridad, en materia de defensa o en materia de política exterior puede llegar a tener como Manini. Yo francamente quedo como sorprendido cuando los escucho hablar, ¿no? Porque decir que lo separaba un océano, yo pregunto concretamente, la coalición Frente Amplio, donde tiene algunos que consideran que Maduro no es un dictador, otros que acaban de señalar, después del largo silencio, que en Venezuela hay una dictadura y que al día siguiente empezaron con Gregoré para decir Gregorio, el propio Daniel Martínez me refiero, cuando Andrade le sale, hay toda una columna en el diario El País criticándolo abiertamente por haber dicho que en Venezuela hay una dictadura. Conviven dentro del Frente Amplio posiciones contrapuestas en principios democráticos básicos. Al extremo concreto que te encontrás nada menos que a Gerardo Caetano diciendo que las izquierdas apoyen a Maduro es de una irresponsabilidad muy grande. Es decir, y plantea concretamente que los aspectos que caracterizaban a las bases de principios de Liber Sereni han quedado en el camino y ya no se inspira el Frente Amplio en estos que fueron sus principios fundacionales. Es decir, por tanto, pensemos concretamente con la configuración que tiene actualmente el Frente Amplio, con una mayoría del MPP y del Partido Comunista. Ya me imagino lo que va a ser en pocos días más los votantes de Vergara, por ejemplo. Se sentirán cómodos, se sentirán representados con la realidad que tiene el Frente Amplio en este momento en su configuración. No sería nada extraño, de una situación que no se va a dar, por lo tanto no va a enfrentar Daniel Martínez ese problema, que si llegara él a estar en una situación de poder, llegando a la presidencia, encontrara para una cantidad de aspectos mayor afinidad para poder encontrar soluciones que las que tiene adentro del propio Frente Amplio en posiciones tan contrapuestas. A ver, Patricia. No, yo creo que primero es en un país presidencialista, pero no es presidencialista por su forma de gobierno, ¿no? Las capacidades que tiene el Poder Ejecutivo de actuar y de hacer son importantes. O sea, la gobernabilidad
más allá de tener o no tener mayorías parlamentarias, existen. De hecho, las mayorías parlamentarias son algo novedoso de la era del Frente Amplio. Anteriormente no funcionaba así. De hecho, el Partido Nacional y el Partido Colorado fueron gobierno durante muchísimos años sin tener mayoría. Entonces, me parece que ese punto no es un punto válido, legítimo. Yo lo que me pregunto en términos de gobernabilidad democrática, ¿cuál es el costo de transacción que va a tener gobernar? O sea, ¿qué condiciones de gobernabilidad va a tener la calle? Si cada vez que tenga que hacer una acción, porque digo, esto es un lineamiento muy general, es como estamos de acuerdo con esto, en general, bien, pero cuando tenemos que hacer una reforma a la educación, cuando tenemos que hacer, no todo lo que se plantea acá, que van a reformular todo y repensar todo, ¿con cuántas personas va a negociar? ¿Va a negociar con todos los candidatos? ¿Todos van a tener peso por igual? ¿Va a tener el mismo peso Novik, Mieres, que lo que va a tener Talvi o Manini? ¿Cuál es el diálogo entre Talvi y Manini? ¿Cuál es la cercanía que tienen los programas de gobierno que plantean ellos dos? Entonces, yo de verdad creo que hay la cantidad de actores que se incorporan para la gestión ejecutiva hacen que yo no vi nunca que una coalición con tantos actores pueda tener condiciones de gobernabilidad. Ayer habló Talvi y, entre otras cosas, se refirió a lo que estabas mencionando recién. Dijo que estaba gratamente sorprendido por cómo fluyeron las negociaciones con los blancos y aseguró que había quedado claro quiénes eran las mayorías. Comillas. Hay dos predominantes, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que tienen el 80% de la bancada. Digo porque cuando dicen que nosotros tenemos no sé cuántos legisladores y nosotros tenemos... ¡Ojo! Porque eso no es lineal. Porque me parece que está claro, y de hecho salió ayer Domenech diciendo, bueno, no se quiere sacar foto con Manini, que tienen un problema interno establecido y que tienen un problema de gobernabilidad interna de la coalición. Ahora es un documento precioso, hacemos un documento de acuerdo, ahora yo esto como gestión de gobierno no lo vi nunca, no lo veo. Bueno, en primer lugar, no es cierto que desde la recuperación democrática haya habido un partido que haya gobernado solo, hasta antes de la llegada del Frente Amplio. En el primer gobierno del Partido Colorado, presidido por el doctor Sanguinetti, hubo un gesto de apoyo institucional, patriótico de Wilson Ferreira, recordemos el discurso de la Intendencia famoso. En el gobierno del doctor Lacalle hubo un apoyo del Partido Colorado explícito, se integraron ministros colorados al gobierno. Jorge Valle dio un apoyo explícito hasta aquella famosa ley y cuestionada ley de empresas públicas que Sanguinetti se opuso. En el gobierno del doctor Sanguinetti, en el segundo, ya se institucionalizó la coalición con Alberto Volonté como figura articuladora, y en el gobierno de Jorge Valle hubo un acuerdo y el Partido Nacional se integró al gobierno. O sea, siempre hubo un sustento político. De alguna u otra forma, con determinado marco más institucional, más flexible, pero siempre hubo, desde los gobiernos que gobernaron el país en el 85 en adelante, un sustento y un apoyo y una mayoría parlamentaria. ¿Ah? Eso de que hubo partidos que gobernaron en minoría no es así, no existe. En segundo término, la suscripción de este acuerdo supone un compromiso de los partidos, de absolutamente todos los partidos que lo suscriben, que lo manifiestan. Para eso está el acuerdo. Para eso está el acuerdo, y esa es la base. Y por supuesto que un gobierno y su gestión y todas las iniciativas que va a tener que implementar no se agotan en ningún programa de gobierno, porque los programas de gobierno son estáticos, pero la realidad política es dinámica y va a haber que tomar decisiones. Y además, esto tiene un correlato con la presencia en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo se van a reflejar también la participación de todos los partidos opositores. En la gestión del gobierno van a estar representados todos los partidos. Acá lo único claro es que la única alternativa para la gobernabilidad del país la presenta hoy el Compromiso por el País. La otra alternativa, que es la del Frente Amplio, es la ingobernabilidad. Porque ¿con quién va a negociar el Frente Amplio? Si se han pasado 15 años, como decía recién Orsi, estigmatizando al que piensa diferente. Ahora en 20 días van a pretender. Pero si frente a la pregunta concreta que se les hace, no puede responder a Martínez. Se le pregunta directamente, ¿con quién acordaría? Silencio. No tiene capacidad de respuesta. Agarra y dice, bueno, para cosas puntuales encontraremos los apoyos. O sea, no puede responder a la pregunta. No, sí, se puede responder perfectamente. Bueno, y si no se votara, por ejemplo, el presupuesto queda el presupuesto anterior, que fue el que votó el Frente Amplio anteriormente. Y si no se puede cambiar los entes autónomos, seguirán
los mismos directores de los entes autónomos. ¿Cómo se para asumir al país en la parálisis? No, y es lo de los cucos. Bueno, pero ese es el porque- cuco que están planteando, Pero ¿no? esa es la realidad fáctica, No, o sea, no, yo quiero, no a es ver, fáctica. un diputado más que los apoye de los por 42 favor. que hoy tienen. ¿Tienen alguno? Pues ni siquiera Peri. Pero lo mismo que le planteaba Emiliano que se plantea sobre los sindicatos y si va a haber parálisis en el caso que gane el Partido Nacional o la Alianza Multicolor, ¿no? Que ustedes dicen, bueno, es un cuco porque están diciendo entonces que de antemano. Esto es lo mismo, estás diciendo que de antemano, No, mirá, no Patricia, te voy a eso es votar el matemática. presupuesto. Pero, a ver, o sea, es si matemática llega a ganar, pura. Simplemente le voy a primero porque plantear me algo. parece que la que elige es la gente. Si Acá la gente dice- elige que el presidente va a ser Daniel Martínez y Graciela Villar, entonces entiendo que el resto de los partidos va a asignar la Pero responsabilidad Nosotros lo que le necesaria. decimos a la Acá gente, dice, ¿no? elijan un proyecto Pero concretable. perdón, estás desconociendo, Porque es estás complejo desconociendo eso, el ¿no? funcionamiento del Fíjense que dice Parlamento. avanzar De a uno, en la de a uno. competencia en telecomunicaciones y en energía eléctrica. ¿Esto qué significa? ¿Se va a privatizar? ¿Se van a ampliar? Porque recordemos que, como acaba de decir el doctor Sanguinetti, estuvo en contra de privatizar Antel. Te estás yendo por la tangente. No, porque cuando me ponen Estábamos estas cosas hablando de otro genéricas, tema. por ejemplo, adecuar el INC a las necesidades actuales, ¿qué significa? Nada. Instituto Nacional de repito, Colonización. Nada. Te repito, te fuiste totalmente por la tangente No. porque te dejó incómodo el tema concreto de cómo pueden hacer para gobernar en una No, situación para gobernar, en la podemos cual se gobernar encuentran enfrentados. perfectamente. No van a poder operar a nivel del Parlamento. Ahora, se supone que entonces la oposición lo único que va a buscar es frenar cualquier acción del frente. No va a estar de acuerdo en nada. Pero aparte hay otro esa problema. la Y es raro idea. porque además si en Cuando si en este por documento- ejemplo, si el Frente vuelve a plantear que los empleados de las intendencias departamentales se tomen por concurso, va a seguir en la negativa, votar en no va a estar de contra. acuerdo. Digamos, Aunque porque lo esté en el plantea el programa de Frente Amplio, gobierno. aunque esté en el programa de ustedes. Yo digo, es una cosa Bueno, obvia. habría que porque- preguntarle a Orsi, yo no escuché la entrevista, pero no sé si se le preguntó la acusación que hace a Deom Canelones de los acomodos. Bueno, pero para eso vamos a remitirnos sencillamente al problema que tiene Moreira con las pasantías. Sí, bueno, No, hablemos de las todo. intendencias, me Hablemos de encanta. todo. Un comentario con respecto, porque en definitiva Cerramos acá el tema, la ¿eh? gente Estamos cerrando. decide, la gente decide. Y yo me pregunto por la credibilidad y la confianza que se puede tener en gobernantes que descubrieron a punto de partida el resultado del 27 de octubre que hay un problema de inseguridad. Y llegan al extremo ahora donde Graciela Villar dijo los otros días, tenemos que acusar recibo del mensaje de la ciudadanía y avanzar en reprimir el delito sin ningún tipo de prurito. Sí, sin embargo, por ejemplo, en el planteo de seguridad dicen hay que cerrar y atacar las bocas de pasta base, lo que se está haciendo por parte del Frente Amplio con el operativo Mirador. Bueno, acaban de abrir el micrófono. Estamos volviendo. La discusión siguió, no hubo forma de frenarla. Transmitir las pausas. Sí, son Un servicio jugosas. premium para Después escuchar las las pausas. grabaciones extra. Sí, vuelve y vuelve esa idea. Capaz que terminamos implementándola. Tenemos que negociar. Sí, hay que porque implementar, lo haces hay una que vez, encontrar sí. la fórmula.